es la mejor Están así. prueba que tiene. ¿Ya? Vamos a mover nomás. Le voy a hacer una distribución, ¿ya? Que no lo hemos hablado y me voy a tomar las palabras, voy a tomar las partes nomás. Se supone que después de este curso viene otro, ¿ya? Así que aunque me reten, si quieren venir a mis clases de anatomía, el próximo curso, bienvenidos sean a anatomía, ¿ya? Así que Sí, está bien. pueden venir. De hecho, Yo creo, ¿eh? ustedes vieron este año vino una pura persona, ¿te acuerdas de la Carita? Sí. Vino como a 2 clases. Incluso venía anatomía. Sí, pues anatomía. Y ella, por favor, nada, que estoy mal, ya ven a clase. Siempre ofrecemos lo mismo y son pocos los que... Sí. De hecho, ya lo habías dicho tú, no me Sí, vos. acordaba, Sí. Lo dijiste como, antes de salir de vacaciones lo dijiste. Sí. Claro, ahí sí es que pagan de nuevo. Ya. No hay problema. Ya chicos, dentro de la anatomía o diferentes tipos de disciplinas, nosotros tenemos que tener un lenguaje propio para que nosotros nos podamos entender y no tener los famosos problemas de semántica. Ustedes ya conocen lo que significa semántica, ¿cierto? ¿Ya le enseñaron ese ejemplo de semántica con el profesor Jorge? ¿Le explicó? La semántica, la forma en cómo nos expresamos. La forma como nos expresamos, como nos entendemos. El significado de las palabras. Eso. ¿Ya? El poquito, el cosito que va encima del que es de este No, puente, no va. No va. No va. no va, no existe. Entonces nosotros tenemos que tener un lenguaje propio para que nos podamos entender de forma precisa. Y la anatomía tiene un lenguaje propio que es como bien exacto. ¿Ok? Muchas de las cosas que nosotros vamos a ir aprendiendo tenemos que tener nociones básicas para poder seguir avanzando. ¿Ya? Ustedes los movimientos ya se los saben, ¿cierto? Transmisión. Póngase. Ya, si no era para que me hiciera el bullying. Te lo merecí, ¿no? Si yo les digo, hago una flexión de hombro, ¿cómo sería? ¿Cuál es el hombro? Ya. ¿Cómo sería una flexión de hombro? Flexión. Y esto. Sí, pues. ¿Cuál es flexión? Flexión es cerrar el ángulo. ¿Hacia dónde se mueve la flexión? Hacia el interior. Anterior. ¿Ya cómo sería solamente flexión de hombro? Solo. Ahí, esa es flexión. Y esto. Aquí ya me estoy pasando. Ah, porque siempre tenía la duda. Era esto Flexión más o menos llega hasta los 90 grados. ¿Y extensión? hacia atrás. ¿Cierto? Hacia atrás. Entonces tienen que recordar que todos los movimientos de flexión son hacia anterior, excepto rodilla y tobillo. Todos los movimientos que son hacia posterior son de extensión, excepto rodilla. Rodilla y tobillo. Pero entonces, ¿esto qué puede ser? Entre flexión y O flexión y hiperextensión. elevación. Ah, ya. ¿Ya? ¿Eso sería elevación? Sí, esto sería. No, esto es elevación. Esta elevación. Eso. Déjame tomarle una a la... aquí se preguntó el nombre de 3 asanas que trabajan la extensibilidad isquiotibial. Extensibilidad isquiotibial. Pusiste pinza, pusiste alasana y pusiste diamante. Ponte en la postura diamante. Es que yo sé que me equivoqué. Era la otra de abajo. Ya, De diamante. isquiotibial no, pero era de me equivoqué. Claro, entonces, Sí, vamos. ya, está bueno que lo reconozcas.
no sirve porque no está bien. Entonces aquí es donde nos equivocamos en los conceptos. Pero Después, aquí los cuádriceps estarían en extensión. O sea, Los claro, cuádriceps, es que me pero era no- para abajo, me equivoqué. claro, pero aquí pusiste el isquiotibial. Ahora ponte en la postura de alasana. Alasana. Ya, alasana. Ya. Ahí los isquiotibiales se extienden. A mí sí. ¿Sí? Ya, Pobrecita. bien. Ahora en la pinza o Paschimottanasana, los isquiotibiales, es que para que vayan viendo. Ahí también. Ahí sí. Ya, está bien. Entonces el diamante no correspondía, No, para que te quede era- claro. para la del cuádriceps. Era, ya, Me o sea, equivoqué. No, se quita la flecha etérea, si la vi. No, pero es que mira, siempre tengo dudas. Entonces ya, si yo estoy hasta acá extendiendo los isquiotibiales, ¿qué están mis cuádriceps? Están en relajación, ¿no? Sí. Ya no están en... ¿No se están Nada. contrayendo tampoco? No, vamos a llegar a eso. Vamos Ah, ya, porque Claro, Vamos que a eso verlo. para ir viendo, estoy viendo aquí, por eso yo me paso esta para verlo. ¿Ya? Ya, entonces, los nombres de los movimientos los tenemos que tener bien claros, ¿ya? Y para entender los movimientos nosotros tenemos que saber los planos y ejes, ¿ya? Yo analizo todo en plano y eje. ¿Se acuerdan de lo que son los planos? Ah, divisiones ¿Mm? Son divisiones de... imaginarias del cuerpo. ¿Ya? ¿Y para qué sirve? Para presionarse. Para buscar los movimientos. Ya. Los planos nos permiten tener una orientación ya en un plano tridimensional, en un espacio tridimensional. Entonces, en base a la división de los planos, nosotros podemos observar un cuerpo desde diferentes puntos de vista, desde adelante, atrás, los costados, de arriba y abajo. ¿Ya? El estudio de los planos y ejes se llama planimetría. Y en base a la planimetría, ya nosotros vamos a empezar a entender lo que es la biomecánica. Lo que nosotros estamos haciendo con una secuencia de posturas, de ejercicios, es biomecánica. ¿Ya? El concepto de biomecánica es la combinación de las palabras biología y mecánica. La biomecánica es una disciplina científica que tiene por objetivo el estudio de las estructuras de carácter mecánico que existen en los seres vivos, fundamentalmente del cuerpo humano. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo la alteración biomecánica de un segmento que estoy trabajando, puedo provocar una lesión, tanto para los alumnos como para nosotros mismos. Y estudiando la biomecánica nosotros incluso podremos mejorar ciertas posturas de yoga. ¿Ok? Tenemos básicamente tres tipos de biomecánica. Que tenemos la biomecánica médica, que evalúa las patologías que aquejan al cuerpo humano para generar soluciones capaces de evaluarlas y repararlas. Por ejemplo, si yo tengo una fractura de tobillo, para poder entender qué se alteró o cómo repararla, tengo que saber cuál es la biomecánica del tobillo, cuál es la biomecánica de la articulación. Porque si yo pongo un yeso mal, va a soldar mal y me va a alterar la biomecánica y voy a quedar con esa lesión para siempre. ¿Ok? Tenemos la biomecánica deportiva, que analiza la práctica deportiva para mejorar su rendimiento, desarrollar técnicas de entrenamiento y diseñar complementos, materiales y equipamientos de altas prestaciones. ¿Ustedes ya hicieron trabajo con las cintas? No, ¿O con brochas? ¿Lo han hecho? ¿Van a hacerlo, no? si el tiempo me da, creo que sí para mostrarle. O como el yoga yenga, con aparato, para, o las máquinas de pilates, ¿ya? Antiguamente se llamaba yoga pilates y después pasó a pilates como una marca porque inventaron máquinas que semejaban las posturas de yoga.
Pero para eso tenían que entender la biomecánica de la postura para poder desarrollar una máquina. ¿Ya? Y tenemos la biomecánica ocupacional, que estudia la relación mecánica en los cuerpos, sostienen con los elementos que interactúan en los diversos ámbitos para adaptar a sus necesidades y capacidades. Por ejemplo, ahora todo lo que son las prótesis están haciendo mucho más baratas porque en base a la impresora en 3D están haciendo prótesis y para eso, bueno, tienen que saber cómo funciona la biomecánica. ¿Ok? La que nosotros vamos a ver es la segunda, cómo es la biomecánica deportiva. En base a los movimientos podemos entender mejor las posturas de yoga. ¿Ya? Y para eso tenemos que saber bien los planos y ejes. ¿Ya? En base a eso nosotros vamos a hablar de vectores y vamos a hablar de direcciones. ¿Ya? Si yo hago una postura de yoga, si yo hago un asana, tengo que entender hacia dónde va la dirección del movimiento. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les digo hagan la postura de Bhujangasana, ¿cuál sería el vector de extensibilidad que ustedes van a hacer? ¿Hacia dónde tienen que dirigir el movimiento? ¿Hacia adelante? ¿Hacia abajo? ¿Hacia atrás? ¿Hacia arriba? ¿Hacia arriba? Ya, una combinación de hacia arriba y hacia posterior. Esos son vectores. Ver cuáles son las direcciones de los movimientos. ¿Ya? Si hay una alteración de esos vectores, pueden generar una lesión. ¿Ya? Cuando nosotros buscamos la perfección del asana, no significa que vamos a llegar a la mayor extensibilidad o a la mayor flexibilidad dentro de una postura. Hay veces que si yo voy más atrás, significa que está bien, y hay veces que mientras más atrás voy, también significa que está mal. Ahí vamos a llegar a eso. Entonces, dentro de la planimetría nosotros tenemos ejes. Tenemos un eje vertical, que ese eje se llama X. ¿Ya? Perdón. Ese es el Y. El horizontal, que es X, y uno que va delante de lo posterior, que es el Z. Si nosotros los mezclamos, dos ejes, vamos a generar un plano. Si yo mezclo entre el X y el Z, voy a provocar el plano sagital. Y eso me permite observar un cuerpo desde dos puntos de vista. Desde el lado izquierdo y desde el lado derecho. Como ustedes me están mirando hacia acá, me pueden observar lado izquierdo o el lado derecho. ¿Ok? Si yo mezclo el Z con el X, me sale otro plano más, que es el plano transverso. Y eso me permite dividir el cuerpo también en dos partes, que es la parte superior y la parte inferior. ¿Ok? Y por último, tenemos la combinación entre el Y y el X que me genera el plano coronal. Y eso me permite observar el cuerpo desde la parte anterior y la parte posterior. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? La parte coronal no es la parte de arriba. La parte coronal no es la parte superior. Sí, esto también sí le llama corona, pero como plano, es coronal, que es o frontal. Y eso es que teníamos acá. Anterior y posterior. Eso tiene que tener claro los planos. Todos estos planos que nosotros vamos analizando, siempre los vamos a analizar en la posición anatómica. ¿Se acuerdan cuál es la posición anatómica?
Con palabras. ¿Cómo me explicaría la posición anatómica con palabras? De pie. De pie. De pie, cabeza, ojos, nariz hacia anterior y las palmas hacia anterior. Ya. Esa es la posición anatómica. Ahora, recuerden, si ustedes ven una prueba me ponen, yo les pregunto, ¿cuál es la posición anatómica? Y ustedes me ponen así. Vamos a ver. Tienen que definir con palabras. Esa es la posición anatómica. Todo lo que nosotros vamos a analizar es en base a la posición anatómica. ¿Ok? Y ahí tenemos los tres planos. Tenemos el plano sagital, que divide el cuerpo en dos partes, lo que es izquierda y derecha. No significa que siempre esté al centro, se puede ir o más hacia la izquierda o más hacia la derecha. ¿Ya? Lo mismo pasa con el plano coronal, aquí en el medio, pero puede ir tanto más adelante o más hacia atrás. ¿Han visto ustedes unas resonancias magnéticas, los famosos TAC? Sí. Cuando ustedes van apretando el cursor y cómo les van mostrando capas, esos son los planos. ¿Ya? Entonces la resonancia magnética o la radiografía u otro tipo de exámenes se hacen en planos. Y cuando ustedes llevan la orden también se pide en planos. ¿Ya? Por ejemplo, una radiografía cervical en el plano sagital. Y ahí ya saben qué fotografía tienen que tomar. Y el plano transverso, que me divide el cuerpo en lo que es superior Inferior. e inferior. Eso tenemos que tenerlo claros. Ahí tenemos los tres planos por separado. ¿Ya? Y a los planos le vamos a agregar los ejes. Y los ejes podemos nosotros analizar los movimientos. ¿Ok? Los ejes siempre van a ser perpendicular al plano. Cruzan un plano. Entonces necesito que se aprendan esta analogía. Pongan todas las manos así. Este es el plano. ¿Qué plano es este? Sagital. Sagital. Eje perpendicular al plano. Este sería un eje que va de lado a lado. ¿Cómo se llamaría? Perlateral. Perlateral o lateral. ¿Ya? Y me genera movimientos. Los movimientos que me permitan analizar los ejes son movimientos de rotación. En el caso de este eje, los movimientos de rotación que podemos hacer son rotación hacia anterior y rotación hacia posterior. El movimiento de rotación hacia anterior se llama flexión y el movimiento de rotación hacia posterior se llama extensión. ¿Ya? Si se le olvida, hagan esta analogía. Si yo les digo, analícenme el plano, eje y movimiento del plano transversal, ¿cómo tendrían que poner las manos? ¿Ya? ¿Y el eje? ¿Y el movimiento? ¿Cómo se llama ese movimiento? Rotación. ¿Rotación cuánto? Medial o lateral. ¿Ya? ¿Interna o externa? ¿Y puede ser circunducción o no? No, No. Están todos los movimientos. no. Circunducción no son todos los movimientos. A eso no. Ya, está bien. Es una mezcla. Plano transverso, eje cefalopodálico, movimiento de rotación axiales se llaman, que pueden ser rotación externa e interna, ¿ya? O rotación derecha e izquierda. Tiene esos dos nombres. Hombro. Si yo hago esto, ¿qué es lo que es? ¿Rotación cuánto? Externa. Externa. Si yo hago esto, Interna. 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 Ahora, si con el tronco yo hago esto, ¿es interna o externa? Externa. Lateral. Lateral. Esta es una rotación izquierda Lateral. y una rotación derecha. Si yo hago esto con la cabeza, rotación izquierda, Izquierda. rotación derecha. Dependiendo del segmento,
es el nombre que va a tener el movimiento de rotación. ¿Ya? Entonces, ¿y el plano coronal cómo sería? ¿Así? ¿El eje? Antero-posterior. Y el movimiento, esto se llama rotaciones laterales. Y en el movimiento de rotación lateral, ¿cuál tenemos? Abducción y acercar y aducción. Aducción y abducción. ¿Cuál más? ¿Cómo se llama esto? Reversión. Inversión. 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 ¿Y eso? Eversión. Tiene el mismo eje. Esto, Inversión. ¿cómo se llama este hueso que tenemos acá? Ulna. Inversión. Ulnarización. Y al lado contrario, Radio. radialización. Radial. Ulnarización, radialización. ¿Esto qué sería? Pronación. Pronación. ¿Y esto? Supinación. ¿Qué plano y eje tiene? Corona. Ahí yo no puedo. Este tiene un plano transverso. transverso. ¿Y el eje? Hasta lo superior. O sea, se fue lo que Cefalorradio. ¿Ya? Acuérdense que esto es en base a la posición anatómica. La ¿Y si posición yo lo hago anatómica así? es así. Sí, pues si yo lo hago así, no es lo mismo. Es que aquí estoy favoreciendo solamente a la muñeca y cuando estoy con la extensión de codo favorezco también el hombro. ¿Sabían ustedes que si yo pongo una venda en la muñeca, yo puedo corregir el hombro? Solamente trabajando de la parte distal. Ah, aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre distal y proximal? Se aproxima a la línea media del cuerpo. No. ¿Cómo que? ¿Que se aproxima? ¿Distal o proximal? Proximal se aproxima a la línea media del cuerpo. Distal que se aleja. Se aleja la otra faceta. Ya. El proximal siempre va a estar más arriba de la cabeza y el distal siempre va a estar lo más hacia los pies. lejos posible. ¿Ya? Luego tenemos otro plano, que es el plano medio, que este es un plano que está en el centro de nosotros y esto es lo que divide el cuerpo en dos partes exactamente igual. Todo lo que se acerca hacia el centro es medial Medial. y todo lo que se aleja Lateral. es lateral. Lateral. ¿Cuál es la diferencia entre medio y medial? ¿Se acuerdan cuántas falanges tienen los dedos? Sí, ¿Cuántas falanges tienen los dedos? tres. 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 ¿Cuáles falanges hay? La distal, la distal, Proximal y medial. la medial y la proximal. Ya. Cuando ustedes dicen falange medial, eso está malo, porque se están refiriendo a lo que está más cerca del plano medio. Eso es medio. Medial, lo que se acerca al plano medio. Medio es lo que está entre lo distal y lo proximal. Entonces, cuando hay estos como errores de este lenguaje propio, ahí es donde vienen las dudas, yo ven la pierna contraria, o ven la radiografía al revés, ya pasa. Entonces, para que no tengamos estos problemas, esto lo tenemos que tener bien manejado. Lo medio se puede hablar como lo que está entre lo distal y lo proximal. Medio o intermedio. Perfecto. ¿Ya? Medial, lo que se acerca al Al plano, centro del al cuerpo. nuestro centro. ¿Ok? Ya. Ahí tienen, esto se los voy a subir al correo, ya, para que tengan, es como un repaso general.
para que no veamos todas las materias de nuevo. ¿Ok? Esto no lo voy a hablar todavía, porque eso lo podemos explicar mucho. También vieron lo que eran, bueno, osteología y artrología. ¿Se acuerdan de esas materias? Más o menos. ¿Ya? ¿Qué es lo que es una articulación? De dos o más huesos. ¿Ya? ¿Qué conforma una articulación? ¿Se acuerdan las partes de una articulación? Son 8 partes. ¿Cuáles son? 8. Son 8. Cavidad sinovial, La cápsula. articulación, ligamento. ¿Ya? ¿Cuál más, chico? La Ayuda. articulación, ¿ya? Sí, la Vero dijo líquido sinovial. Le faltan dos partes. No, el músculo no está. No. Faltan dos partes específicas. Los extremos. Los extremos óseos. Si no hay extremos óseos, no hay articulación. ¿Ok? Y dentro de las articulaciones también hay propiedades articulares. ¿Se acuerdan cuáles son las propiedades de una articulación? Tiene 3 propiedades principales. Generar movimiento, estabilidad. ¿Cuál más? Contractibilidad. No, ese Eso no. es músculo. ¿Cómo está usted? ¿Qué posición tiene ahí? Lenguaje corporal, ¿qué significa? Que tiene su vida. No. Se está abrazando. Protección. Protección. ¿Ya? Las articulaciones también protegen. ¿Cuál es un ejemplo de protección dentro de las articulaciones que tenemos? Caja torácica, ¿qué nos protege? ¿Qué más? Pulmón. ¿Qué más? El cráneo, El cráneo. ¿Qué protege? el seso, el seso. Eso. Y el trama principal. La cadera. Sí, también hay como protección. Qué importante. La columna vertebral, La columna que nos vertebral. protege lo que es la médula espinal. ¿Ya? También tenemos los tipos de articulaciones, pero ya no los quiero matar con eso hoy día. Y tenemos las propiedades de los músculos, ¿cierto? Irritabilidad, contractibilidad, extensibilidad y elasticidad. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es irritabilidad? ¿Qué propiedad es esa? Que responde a un potencial de energía que se emana para producir el movimiento. Ya, ¿cuál es el órgano más grande que nosotros tenemos? La piel. La piel. La piel tiene mecanorreceptores que en base a cualquier estímulo sensitivo me va a generar una reacción a nivel muscular. ¿Ya? Si yo me pincho, la piel es la que recibe ese estímulo, lo manda al cerebro, se devuelve y ¿qué le dice al músculo? Contrae. Contraerse. El único que sabe hacer el músculo es contraerse. ¿Ya? Y también es la que genera la capacidad de mantener el calor corporal. Si hace mucho calor, ¿qué pasa con los músculos? ¿Le hace mucho calor? Si hace mucho calor, ¿Se dilatará? se dilata para liberar el calor interno del cuerpo. Y si hace mucho frío, Se contraen. se contrae para. Para Si hace mucho frío, se contraen para contener el calor y empezar a generar más calor. genera espasmo. Sí. Empezamos a quitar para empezar a generar calor. Los escalofríos. ¿Ya? Tenemos la contractibilidad, que es la capacidad que tiene el músculo para Contraerse. contraerse. Tenemos la extensibilidad. Se La come y se vuelve su postura original. Se alarga y se elonga. Se estira. Se estira. Se estira, ¿no? ¿Ya? Y la elasticidad es la capacidad de volver al músculo a su estado de reposo. ¿Ya? Porque si yo lo estiro, no vamos a quedar con el músculo así. Bueno. ¿Ok? Dentro de la contractibilidad hay dos tipos de contracciones, que son las contracciones isotónicas
y son las contracciones Isométrica. isométricas. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? Ya. Aparte tenemos dos contracciones más, no sé si las tienen ustedes. Anótenlas ahí. Isométrica, pues.